Dios los bendiga, hermanos. Soy el subcomisario Pérez Daniel. Actualmente estoy prestando servicios en la comisaría seccional primera de Las Heras. Hace un tiempo atrás el hermano Jaime me pidió hacer un video para este grupo y ya pasó bastante tiempo, pero fue un momento de reflexión, de orar a Dios y pensar qué puedo llevar para mis camaradas, para, mi, para mis hermanos en la fe. Y es difícil, o sea, la época es difícil, es una época en la que podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar del virus, podríamos hablar de, de la pobreza, podríamos hablar de la delincuencia, podríamos hablar de fe, de esperanza. Creo que lo mejor que podemos llegar a decir en estos momentos, o lo que a mí se me ocurrió, o lo que estuve orando y viendo qué era lo que Dios quería para su pueblo en esta época tan difícil. Y justamente no era pedir para que el virus se vaya. Eh, Viene toda que en una conversación con mi madre por teléfono ella me preguntaba por qué creía yo que estaba ocurriendo todo esto. Si era cuestión del diablo, si era cuestión de Dios. Y vino a mí palabra de la Biblia, ¿no? Donde Dios tiene conocimiento hasta cuando se cae el cabello, uno solo de nuestros cabellos, que Él esto lo sabe todo de nosotros. Eh, Vino a mi memoria lo que había ocurrido con Job, y yo creo que para cada persona en este tiempo lo ha tomado para diferentes, para un crecimiento diferente, una postura diferente, ya que hay muchos o hemos notado que en esta época ha salido a flote lo que cada uno tiene en su interior. Hemos visto gente que solo piensa en sí mismo, hemos visto gente más solidaria, que ha brotado la espiritualidad de dentro. Eh, Hemos visto la desigualdad, hemos visto, por decirlo de alguna forma, las avivadas, pero no son cosas que han surgido de repente, sino que es lo que cada persona, cada ser humano tiene guardado dentro, cuando surge un momento así como esta pandemia, eh, brota hacia afuera. Se me hace difícil pensar en nosotros los cristianos, ya que incluso he escuchado cristianos decir hay que matar a todos los chinos, hay que ponerles una bomba, pensamientos que no son cristianos. Y por otro lado, para cada persona yo creo que este es un momento de oportunidades. Yo creo que es un momento en el que el cristiano debe darse nuevas oportunidades para amar, oportunidades para servir, oportunidades para brindar ayuda. Es un momento de sembrar. Yo creo que es un momento en el que los cristianos debemos empezar a sembrar para después poder cosechar todas lo que nosotros sembremos. Tenemos que empezar a sembrar amor al prójimo, tenemos que empezar a sembrar de su palabra, tenemos que empezar a sembrar nuestra fe, tenemos que empezar a sembrar en ayudar al prójimo, que este no es sálvese quien pueda, sino que nosotros como cristianos tenemos que llegar a la persona no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Tenemos que llegar al prójimo con esto.
Hay muchas personas que están solas, hay muchas personas que están deprimidas. He visto últimamente enfermeros, doctores que han atentado contra su vida. Y es un momento difícil, pero es un momento en el que los cristianos debemos volcarnos más a la fe, más al servicio, más hacia el prójimo, salir de la cápsula de cristianos y empezar a hacer lo que alguna vez Jesucristo hizo, que fue salir afuera, estar con el menesteroso, estar con el que tiene enfermedades, estar con aquel que tiene alguna necesidad espiritual. Eh, yo se los digo desde una postura en la cual he pasado de todo, ¿sí? No nací en una casa muy privilegiada. Mi padre era changarín, mi madre era empleada doméstica. Mi padre estuvo 10 años sufriendo de una enfermedad hasta que falleció. Eh, en su momento, bueno, tuve que dejar mis estudios y ponerme a trabajar. Gracias a Dios pude terminarlos y entrar a la escuela de policía. Antes de eso estuve en el ejército. Mi vida estuvo al borde de la muerte 4 veces, ¿sí? 2 por accidente de tránsito, una por una intoxicación con monóxido de carbono. Después tuve una gran enfermedad en los pulmones que casi pasó a cáncer. Dios me libró de todo eso. Yo estoy muy agradecido con Dios. Yo nací en una cuna cristiana, ¿sí? Yo nací dentro del Evangelio y ruego a Dios que jamás me parte. He pasado de todo, tenido que pasar por un divorcio y lamentablemente eh, he pisado fondo, ¿sí? He dormido en el piso, he tenido apenas un paquete de medio kilo de arroz para comer, dividiéndolo para poder llegar a fin de mes. Me he tenido que tapar en el piso con una campera para poder dormir. Eh, entonces yo hablo desde una postura en la que puedo decir en aquel momento yo necesitaba. Puedo hablar en un momento en el que uno tiene muchos amigos y en el momento más difícil no tiene ninguno. Eh, pero en cada uno de esos momentos mi fe se afirmó absolutamente más, porque sentí la mano de Dios en mi vida. Sentí la mano de Dios cuando tenía y cuando no tenía. Sentí la mano de Dios cuando estuve enfermo, pero también cuando estuve sano, cuando tenía familia y cuando no la tenía. Yo les puedo asegurar, el momento más difícil que tuve que pasar fue después del divorcio sentarme en una mesa y ver 4 sillas vacías. ¿Mm? Eh, Estar almorzando solo, pero no el momento de almorzar, sino ver esas 4 sillas vacías y recordar a mis hijos, ¿sí? Con todo lo que ellos hacían y decían durante el día. Pero Dios fue mi fortaleza, Dios fue mi pronto auxilio. Hoy, gracias a Dios, he formado una nueva familia en Cristo. Ya no tengo 3 hijos, tengo 8, ¿sí? Algunos míos, otros de mi señora. Eh, Dios me ha bendecido grandemente, en esperanza, en amor, en solidaridad. Me ha bendecido espiritualmente. Estoy más cerca de Él que nunca, ¿sí? Y en estos momentos en el que el mundo está pasando aflicción, el cristiano tiene que tomar lo difícil y transformarlo en bendición para el resto, ¿sí? Prediquemos el Evangelio, demos a conocer a Jesucristo, pero también seamos solidarios con el prójimo. Sembremos, sembremos, sembremos. Van a ver que cuando todo esto termine vamos a poder cosechar amor, cosechar esperanza, cosechar nuevas almas, ¿sí? No dejemos de predicar, no dejemos de amar al prójimo. Nos hagan lo que nos hagan. Jesucristo estaba en la cruz siendo crucificado y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados para perdonar a todo el mundo. Y nosotros, pecadores, nosotros que no merecíamos todo eso, ¿cómo no vamos a perdonar al prójimo? No importa lo que las blasfemias que hayan podido decir de nosotros, no importa en lo que hayamos pasado, las angustias, ya sea enfermedad, muerte, divorcios, lo que sea, ¿sí? En Dios podemos superar todo esto. No se dejen angustiar, hermanos, por las calamidades, no se dejen angustiar por la soledad, no se dejen angustiar por absolutamente nada. Cuando estén en ese momento, inclinen su rostro y pidan ayuda a Dios. Dios jamás les va a soltar la mano, nunca jamás les va a soltar las manos. Yo se lo digo por experiencia, Dios jamás me soltó la mano. Jesucristo siempre estuvo al lado mío, siempre lo sentí, siempre me dio la salida, ¿sí? Incluso hasta cuando pasaron pensamientos de muerte por mi mente, ¿sí? Jesucristo estaba ahí para decirme, yo te amo, ¿sí? Y acá está la salida, ¿sí? Hermanos, Dios los bendiga.